¿Fue la Guerra Civil Española un banco de pruebas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Fue un laboratorio para desarrollar estrategias? ¿Sirvió de entrenamiento a militares? ¿Un campo de tiro para probar armas? ¿Significó el prólogo de una nueva forma de hacer la guerra? Madrid fue la primera gran ciudad capaz de aguantar durante casi 900 días el ataque de las tropas nacionales. No pasarán. Se convirtió en el lema más repetido durante todo ese largo tiempo de resistencia. Casi 3 años. La movilización de los madrileños en defensa de su ciudad conmovió al mundo. Y fue un ejemplo para otras grandes ciudades sitiadas durante la Segunda Guerra Mundial, que también tuvieron que soportar largos y penosos asedios. 2 meses y medio después del alzamiento, el ejército del general Franco estaba a las puertas de Madrid. Confiaba en conquistarla rápidamente. El gobierno republicano, los mandos del ejército rebelde, los corresponsales, los diplomáticos extranjeros, todos daban por segura la inminente caída de la ciudad. Sin embargo, Madrid resistió el asedio durante 30 largos meses. ¿Habrían podido las tropas de Franco conquistar Madrid con la facilidad que imaginaban? Probablemente no, o al menos a mí me parece que no hubiera podido hacerlo porque realmente no tenía las fuerzas. Estaba tratando de ganar la guerra de un golpe rápido. Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, otras ciudades resistieron asedios similares. Y no por casualidad. Alexander Rodimtsev y Nikolai Voronov, inspirados en la experiencia de Madrid, diseñaron las defensas de Leningrado y Stalingrado. El general Yagüe marchaba hacia Madrid con el apoyo de la aviación italiana y alemana. Su ritmo de avance solo será superado por la Wehrmacht en las invasiones de Polonia y la Unión Soviética. Los generales nacionales quieren demostrar al mundo que su triunfo es inevitable. Madrid es una gran ciudad defendida únicamente por milicias obreras carentes de adiestramiento y armas. El presidente del gobierno, Francisco Largo Caballero, y los anarquistas confían en ellas, a diferencia de los militares profesionales y el Partido Comunista, que recelan de su indisciplina. El ejército sublevado que pretendía tomar Madrid, creo que psicológicamente no estuvo bien preparado para la toma de una gran ciudad como Madrid. De una manera o de otra, la guerra se había resuelto hasta aquel momento en una correría por la carretera de Extremadura de los moros y los legionarios y siempre infravalorando a los contrarios. Los militares republicanos abogan por convertir las milicias en un ejército convencional, mientras el Partido Comunista crea el Quinto Regimiento, milicias convertidas en un cuerpo disciplinado que jugará un papel importante en la defensa de la República. Los milicianos, que habían sido incapaces de detener la marcha de las tropas nacionales hacia Madrid, comienzan a adaptarse al combate en campo abierto y en la guerra de trincheras. Y así se suceden frecuentes enfrentamientos en los alrededores de la capital que evitan una rápida conquista de la ciudad. En los 2 o 3 primeros días del ataque de los militares sublevados, son las milicias madrileñas, los restos del ejército regular
y militares profesionales de alta valía los que aguantan la embestida. El general republicano Carlos Masquelet había diseñado un plan de contención basado en 4 líneas concéntricas alrededor de Madrid. El intento de fijar el frente lo más lejos posible no impidió que las 4 columnas de las tropas nacionales siguieran aproximándose a la capital. El día 7 hay un momento justo en que quizás se hubiese podido forzar la victoria, pero más una victoria psicológica, en el sentido de que se hubiesen entrado los nacionales en Madrid por el plan que estaba trazado inicialmente para que lo ejecutase Yagüe y que luego lo intente ejecutar Varela. Madrid hubiese podido caer, pero realmente hubiese sido más un golpe de mano que no un asalto en condiciones. Se dice que el general Mola afirmó que además de las 4 columnas que asediaban Madrid, había dentro de la ciudad una 5ª columna que facilitaría su conquista. Nació así un concepto que obsesionaría a los protagonistas de todos los conflictos posteriores. Pero, ¿existió realmente la 5ª columna? No había 5ª columna en los primeros meses. La gente de derechos estaba atemorizada y había mucha represión y no había 5ª columna. Como digo, esto se organizó después, en el año 37 y luego también en el año 38, cuando había menos represión dentro de la zona republicana. Como parte de la ayuda soviética, llega a España para asesorar a los mandos republicanos Alexander Rodimtsev, oficial del Ejército Rojo que participó en la defensa de Madrid y en los combates del Jarama, Guadalajara y Brunete. Rodimtsev alcanzará fama en Stalingrado haciendo histórica la arenga "No hay tierra para nosotros más allá del Volga". Una vez en Madrid, pone remedio a las dificultades de las tropas republicanas para defenderse en campo abierto. Coloca los carros de combate como arietes delante de la infantería para romper las filas enemigas. Los regulares moros se defenderán de los blindados con botellas llenas de gasolina. Sin saberlo, habían inventado el cóctel Molotov, que recibió su nombre 3 años más tarde durante la invasión soviética a Finlandia. A la denuncia finlandesa por los bombardeos, el ministro de Exteriores soviético, Molotov, respondió que los aviones arrojaban alimentos y no bombas. La réplica finlandesa no pudo ser más irónica. Si Molotov ponía la comida, ellos pondrían los cócteles. Hacia finales de octubre de 1936, Franco bombardea la capital para forzar su rendición, causando grandes destrozos y numerosas bajas entre la población civil. Los madrileños resisten. El ABC de Sevilla declaraba: estamos a 50 céntimos de la Plaza Mayor. Era justamente el coste del billete del tranvía que unía Leganés con Madrid. ¿Podría la capital de España resistir un nuevo ataque del Ejército Nacional? Antes de la Guerra Civil Española, ningún ejército del siglo XX había intentado la conquista de una gran ciudad. El Ejército Nacional confiaba en conseguirlo. Un ataque frontal a la ciudad, lo cual es una torpeza,
Cualquier madrileño que un domingo entre en Madrid por la carretera de Extremadura se dará cuenta que frente a él hay un skyline que es muy fácil de defender militarmente hablando. La resistencia de los madrileños no supuso una sorpresa para los atacantes. Madrid era una ciudad con una cierta vocación de izquierdas, al menos desde 1923. En 1923 es la primera vez que el partido más votado en esta ciudad fue el Partido Socialista Obrero Español. A la defensa de Madrid se incorporan tanques y aviones soviéticos y llegan las primeras brigadas internacionales aprovechando la ocasión que les brindó el desvío de las tropas nacionales para liberar el Alcázar de Toledo. A pesar de ello, el gobierno republicano, temiendo caer en manos del enemigo, abandona Madrid rumbo a Valencia. La población, determinada a defender la ciudad, se moviliza. En ese momento, ante la amenaza de una supuesta quinta columna, se producen las matanzas de Paracuellos. Todo eso tiene que ver con el acercamiento de las columnas franquistas a Madrid, porque dentro de la cárcel Modelo mayormente, pero en otras cárceles, hay unos militares a quienes les ha dado la posibilidad de luchar para la República, o sea, de cumplir sus juramentos de lealtad a la República, y se niegan a hacerlo. Y han declarado abiertamente que en cuanto lleguen las tropas franquistas, que se van a unir a esas tropas. Resulta que el temor del gobierno no era tan infundado como vino a demostrar el ataque del general Varela por la ciudad universitaria, que rompió los 3 primeros cinturones defensivos de Madrid. Varela evitaba así que sus tropas avanzaran por Carabanchel, Vallecas o Cuatro Caminos, barrios obreros en los que era de esperar que la población civil ofreciera mayor resistencia. Los nacionales siguen avanzando y Madrid parece destinada a sucumbir. El plan de ataque a Madrid cayó en manos de Miaja y de Rojo por una casualidad, y además no solamente cae en sus manos, que lo lleva un oficial del ejército que muere en un carro, sino que además piensan que es verdad. Es decir, no piensan que es una trampa del ejército nacional, sino que piensan que es cierto, y por tanto pueden concentrar las fuerzas que tienen precisamente en la defensa, por donde van a entrar las tropas de Varela. En otra vuelta de tuerca del conflicto, los republicanos, conocedores de los planes del enemigo, dejan en Carabanchel 12.000 de sus 40.000 hombres. El grueso de sus tropas, apoyadas por la aviación soviética, detienen el ataque en los alrededores de la Casa de Campo y de la ciudad universitaria. El hasta ahora invencible ejército de África estaba siendo frenado por primera vez. La entrada en combate de las brigadas internacionales, algunas de ellas con valor casi suicida, reafirmó el empeño de los madrileños en defender la ciudad. Probablemente una importancia más psicológica, tenía alguna importancia real también, porque había allí 2 brigadas, las 2 primeras brigadas dispuestas y preparadas para luchar, y eso ayudó porque había bastante brío y espíritu de combate en estos soldados. Pero ellos llegaron solamente después del rechazo de parte de los defensores del primer ataque, o sea, que no fueron responsables para repeler a los nacionales durante el primer momento.
Pese a la resistencia de los madrileños y la llegada de las tropas de refuerzo, varios corresponsales extranjeros siguen convencidos de la caída de Madrid. Tan es así que en un rapto de fantástica especulación, ciertas crónicas describen la entrada de las tropas nacionales en la ciudad. Y Franco, convencido de su cercana entrada en la capital, deja libre la carretera de Valencia, única vía de comunicación con la zona republicana, que al igual que el Camino de la Vida del lago Ládoga años más tarde en Leningrado, significará la puerta de entrada de los ansiados suministros para la población. Un ramillete de militares profesionales que están del lado republicano, bien porque son leales geográficos o bien porque ideológicamente están de acuerdo con la República, que van a jugar un papel decisivo en lo que podríamos denominar la preparación militar de la defensa. La defensa de Madrid no solamente hay que plantearla o hay que dirigirla a la persona del teniente coronel Vicente Rojo. Hay un montón de militares, insisto, profesionales. Y sobre todo para mí resulta de especial interés los militares del cuerpo de ingenieros que se quedaron del lado republicano, que van a cumplir una función esencial y a lo largo de pocos días consiguieron hacer de Madrid una ciudad francamente inexpugnable. Tras la salida de las autoridades republicanas hacia Valencia, el general Miaja, nombrado jefe de la Junta de Defensa de Madrid, secundado por el coronel Vicente Rojo y auxiliado por Nikolai Voronov, mantuvo a raya al enemigo. El general de brigada Voronov, que aceptará la rendición del mariscal von Paulus en Stalingrado, era considerado el mejor artillero de la Unión Soviética. Su participación en la defensa de Madrid, en Jarama y Teruel, marcó las diferencias en los resultados. Planificando la defensa de Leningrado, los pensamientos de Voronov volverán una y otra vez a Madrid y a lo mucho que había soportado la ciudad, solo que entonces, en la ciudad rusa, todo se repetía a una escala aún mayor. Todo era infinitamente más complicado. Voronov había situado su centro de observación en el último piso de la compañía telefónica, el edificio más alto de Madrid, objetivo predilecto de los obuses franquistas. En ese mismo edificio, en plena Gran Vía madrileña, el presidente de la todopoderosa ITT preparaba un banquete para recibir a los oficiales del Ejército Nacional tras lo que creía era la inminente entrada de Franco en Madrid. Los esperados comensales no llegaron al banquete. La capital de España no se había rendido. Al contrario, había fortalecido sus defensas. Durante la guerra, llegaron a España 35.000 voluntarios encuadrados en las brigadas internacionales. Procedían de 53 países, la mayoría europeos. 10.000 morirían en combate. Ya en octubre había 4.000 brigadistas internacionales en Albacete. En Chinchón están oyendo el bombardeo del Jarama, están nerviosos, no saben si van a dar la talla en el campo de batalla. No hay que olvidar que casi todos son gente que trabaja en industria, marineros, mineros, taxistas, gente, muy pocos, insisto, tienen experiencia de combate en la Primera Guerra Mundial. Los brigadistas contribuyeron a la proyección internacional de la guerra. Despertaron entusiastas simpatías entre las clases cultas y educadas, dando vida a la romántica imagen del intelectual de clase media que se sacrificaba por la libertad, tantas veces inmortalizada en la literatura y el cine.
Albacete fue el centro de entrenamiento de las brigadas internacionales. Allí recibieron su instrucción y mantuvieron sus cuarteles. Aunque la mayoría no tenía experiencia militar, aceptaba de buen grado la disciplina y formación a cargo de oficiales del Ejército Rojo. La mayoría de los brigadistas que no hablaban español encontraron en la aristócrata Constancia de la Mora una insólita intérprete. Constancia era ya famosa por haber protagonizado un sonoro escándalo cuando se acogió a la primera ley del divorcio en España para casarse con el jefe de la aviación republicana. Responsable de la censura de la prensa extranjera en el bando republicano, era hermana de Marichu, una de las fundadoras de Falange Española y activista notable en el bando franquista. Las hermanas simbolizan la fractura emocional que causó la guerra civil en muchas familias españolas. Las brigadas internacionales en España fueron el anticipo de lo que sucederá durante la Segunda Guerra Mundial en el ejército alemán, que llegó a tener en el frente del Este a más de 90.000 voluntarios de 25 nacionalidades distintas. Entre ellos, los españoles de la División Azul, que combatirán en el asedio de Leningrado. Entonces hubo reclutamiento, pues tanto en España los voluntarios de la División Azul, o también hubo pues en Italia, en Francia, en Bélgica, en Holanda. Fue como un banderín de enganche de todos los colaboracionistas alemanes para poder luchar, para ir a luchar a Rusia contra el comunismo. En 1941, la División Azul, formada por 45.000 voluntarios, luchó contra la Unión Soviética tras la consigna lanzada por el ministro de Asuntos Exteriores, Serrano Suñer. Rusia es culpable. Formada en gran parte por soldados curtidos en la guerra civil, entró en acción con extraordinaria combatividad a las órdenes del general Muñoz Grandes. Y después fueron enviados al frente de Leningrado. En el frente de Leningrado, pues a la División Azul se le encargó mantener la línea, mantener el frente para poder mantener el cerco. Ahí fue donde se produjo la famosa batalla de Krasnivor, que es algo que, es tremendo, ¿no? En el que vemos que aproximadamente unos 5.000 miembros de la División Azul se enfrentaron a 44.000 soviéticos. Leningrado, que como Madrid sufrió un sitio de más de 900 días, aprovechó parte de las experiencias nacidas de la capital de España para organizar la resistencia de la ciudad. Si en Madrid la población civil sufrió hambre y enfermedades por la carencia de alimentos y combustible, ninguna ciudad padeció la muerte a la escala que la sufrió Leningrado con la llegada del invierno y temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. Bueno, fue una defensa heroica. Basta decir que se dieron muchísimos casos de canibalismo. El diario de una niña donde solamente va anotando la gente conocida que va muriendo, casi todos de hambre. Y el último apunte que queda lo hace otra persona porque ha muerto la niña, ¿no? Si Madrid pudo subsistir gracias al control de la carretera de Valencia, que permitió la llegada de alimentos y suministros, Leningrado apenas pudo aliviar la falta de alimentos por el camino de la vida sobre las aguas heladas del lago Ládoga. Al cabo, como ya había ocurrido en Madrid, Leningrado demostró lo difícil que era conquistar una gran ciudad que ha decidido defenderse. En noviembre de 1936, Madrid continúa resistiendo a pesar de la dureza de los combates en la ciudad universitaria.
Las riberas del río Manzanares, en los alrededores de la Casa de Campo y del Monte del Pardo, se convirtieron en un escenario de guerra de trincheras que apenas sufrirá variaciones durante los combates. Es un pulso equilibrado en un escenario geográfico que favorece la estabilidad del frente de batalla. Los atacantes son incapaces de penetrar en las zonas urbanas y los defensores no pueden romper el cerco que trata de ahogar la ciudad. La resistencia y tenacidad de los contendientes cambiaron el carácter de la guerra. En el hospital clínico, legionarios y brigadistas pelearon habitación por habitación, usando incluso ejemplares de la Enciclopedia Británica para construir parapetos. Estos combates anticiparon la guerra de ratas de la batalla de Stalingrado, donde los alemanes lucharon casa por casa en su vano intento por conquistar la ciudad. Frenado en la ciudad universitaria, el general Varela ataca por Carabanchel, donde los milicianos se defienden causando numerosas bajas al ejército nacional. Ante la imposibilidad de romper la barrera defensiva de la capital, Franco ordena, por primera vez en la historia, el bombardeo sistemático de una gran ciudad mediante la aviación y la artillería. Ningún barrio de Madrid quedó libre de la destrucción salvo el de Salamanca, zona residencial donde se encontraban las delegaciones extranjeras y las embajadas. Allí se trasladaron las sedes de los partidos y muchos ciudadanos ocuparon las viviendas abandonadas. Evidentemente es en España que realmente se empieza la práctica del bombardeo sobre las poblaciones civiles. Y casi exclusivamente en la Guerra Civil Española sobre las ciudades republicanas. Y esto es el comienzo de algo que se hace común en la Segunda Guerra Mundial. En noviembre se desató una gran batalla aérea sobre el cielo de Madrid. El Museo del Prado, la Biblioteca Nacional, la Academia de Bellas Artes se convirtieron en blanco de los bombardeos. También sufrieron los efectos de las bombas los hospitales de San Carlos, el de la Cruz Roja y el Hospital Provincial. El metro tuvo mucha importancia a lo largo de la Guerra Civil en la ciudad de Madrid, sin duda. Tuvo una importancia humana, fue lugar de refugio para los bombardeos, fue lugar incluso de habitación casi permanente, lo cual significó un cierto disgusto por parte de las autoridades municipales. Pero yo creo que lo más interesante es la naturaleza militar o el carácter militar que tienen determinadas líneas de metro en la ciudad, y concretamente el ramal Ópera Norte. Allí se transportaban hombres, vituallas, pertrechos. El coronel Escobar, medio en broma, medio en serio, señalaba: es que voy a la guerra en metro. Qué caso más curioso. Posiblemente nos ha dado esta misma situación en ninguna otra ciudad del planeta Tierra. En la guerra que se hace sentir en la capital de España, surge un importante movimiento solidario en el que las mujeres tuvieron gran protagonismo. Y yo creo que es la primera vez que a nivel de España que tenemos una movilización de masas respecto a las mujeres. Son las mujeres que se movilizan, se crean asociaciones, o un poco antes, pero que realmente se incrementan en este momento. Por ejemplo, la agrupación de mujeres antifascistas llega a tener unas 60.000 afiliadas, o la agrupación anarquista Mujeres Libres tiene unos 20-25.000 afiliadas. El papel de las mujeres en la retaguardia fue decisivo en la sanidad, la atención a los heridos, sustituyendo a los hombres en talleres y fábricas, y en la distribución de alimentos.
También hubo mujeres en el frente que participaron en los combates. La figura de la miliciana, claro, crea sensación cuando emerge inicialmente, porque se utilizan los carteles de la guerra. Entonces hay figuras fantásticas que lo que hacen es apelar, a mi entender, a los hombres que vayan a los frentes de guerra. Pero también se lo crean y van mujeres milicianas a los frentes de guerra. Es una minoría. Son aquellas mujeres que ya estaban en partidos políticos, sobre todo a nivel del anarquismo o con compañeros, y entonces estaban convencidas que tenían que defender la República o la Revolución con armas. Y eso es inaudito. Es decir, es realmente la primera vez que tenemos mujeres que asumen las armas en defensa de la causa revolucionaria, democracia, política. Y rompe todos los esquemas. Es una subversión del orden establecido. Los contrastes de la ciudad sitiada quedaron reflejados en las crónicas de Martha Gellhorn, corresponsal norteamericana, a quien Ernest Hemingway dedicó la novela ¿Por quién doblan las campanas? Los corresponsales extranjeros se sorprendían ante las contradicciones de la vida cotidiana en Madrid. Al lado de las tiendas que vendían las tradicionales capas madrileñas se encontraban las cooperativas obreras, y los lujos del Hotel Gaylord hacían más evidente la pobreza de los barrios bajos. Los madrileños iban a trabajar bajo la amenaza de los bombardeos. Los teatros seguían abiertos. Los tranvías funcionaban. Se tomaba el aperitivo en las terrazas de la Gran Vía y en los cines, junto a noticiarios de la guerra, se podían ver películas como Morena Clara, Nuestra hijita, protagonizada por Shirley Temple, o Scarface. La exhibición de los documentales o noticiarios de guerra eran prácticamente, acaparaban la cartelera. No es así, eran un complemento más de las películas de ficción, y de hecho lo que quería la gente es asistir a las películas de ficción, porque con ellas se conseguían evadir de la dura realidad que le suponía vivir un conflicto bélico. ¿Cómo coinciden las carteleras de ambas zonas? Y en Madrid lo que se buscaba era el entretenimiento. Desde luego, abandonar el frente no significaba meterse en un local para escuchar adoctrinamiento político. Lo que se pretendía es ver el cine de Hollywood, el cine español. 5 años más tarde, Leningrado, hoy San Petersburgo, confirmará la importancia de preservar la vida cotidiana a pesar del asedio y los bombardeos, con el estreno de la séptima de Sostakovich, sinfonía de proporciones colosales. 80 minutos que pusieron a prueba la resistencia del centenar de desnutridos músicos que la interpretaron. Mientras la vida transcurría en Madrid con relativa normalidad, se bombardeaba la ciudad desde el Cerro de Garavitas, y en el barrio de Carabanchel seguían los combates. Tras semanas de dura lucha, el frente se estabilizó y la batalla decayó en intensidad. Durante 27 meses, las tropas nacionales y las republicanas se observaban desde muy cerca intercambiando esporádicos tiroteos sin entrar en combates de importancia. Bueno, es el punto de partida para lo que se llama la guerra larga de Franco, frente a la guerra célere y a la guerra rápida que le pedían los italianos
y los alemanes que estaban interviniendo en su favor. Ahí hay un debate. Hay gente que cree que Franco no pudo ganar la guerra antes y lo que hace es una guerra gradual porque no puede. Y hay otra gente que cree que a partir del fracaso de Madrid él estableció el pensamiento que lo plasma en la batalla, de que no quiere dejar en la retaguardia nada que se pueda levantar, que quiere una guerra gradual para consolidar un régimen. El cerco de Madrid se había convertido en un frío y desangelado asedio en el que quedaba, como describió el poeta Cernuda, en el pecho la angustia, la zozobra y el dolor de todo y por todo. Madrid se había convertido en un ejemplo de cómo resistir un asedio. Fue referencia para Rotterdam, Varsovia, Budapest y sobre todo Stalingrado, ciudades que durante la Segunda Guerra Mundial sufrieron una potencia de fuego muy superior al de la capital de España. Stalingrado, hoy Volgogrado, se extiende a lo largo de 24 kilómetros a orillas del río Volga, donde se encontraban importantes fábricas de cañones y carros de combate, entre otras industrias militares. Puerto fluvial clave, era el nudo de comunicaciones que unía Moscú con el Mar Negro y el Cáucaso. En agosto de 1942, Hitler desató la Operación Azul, que pretendía conquistarla rebasando al ejército soviético por sus flancos. Wolfram von Richthofen, primo del celebérrimo Barón Rojo, as de la aviación alemana en la Primera Guerra Mundial, dirigió los bombardeos alemanes como ya lo había hecho en Guernica, causando 40.000 muertos en la primera semana del ataque. Rodimtsev, basándose en la experiencia de Madrid, organizó la defensa de la ciudad incorporando a la población civil a la lucha. La Wehrmacht, obligada a luchar calle por calle, casa por casa, como había sucedido en Madrid en el Hospital Clínico, no estaba preparada para este tipo de combate. Las experiencias, los oficiales, los jefes de la Luftwaffe y de las tropas que participaron en nuestra contienda fueron aprovechadas, fueron traspasadas a los cuadros y a los efectivos de la Wehrmacht y de la Luftwaffe a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. El invierno, con la nieve, el hielo y temperaturas de hasta 18 grados bajo cero, favoreció la acción de los defensores que lograron embolsar al ejército alemán con la llegada de refuerzos siberianos y nuevas divisiones de carros. A finales de enero de 1943, el mariscal von Paulus, desatendiendo las órdenes de Hitler, presentó su rendición al general Nikolai Voronov, convirtiéndose en el primer mariscal del ejército alemán que capitulaba ante el enemigo. Y ahí hay un empeño por parte de Hitler de tomarla porque se llama Stalingrado. Y el mismo empeño que tiene Stalin en defenderla porque lleva su nombre. La tenacidad malentendida de Hitler pues dejó que allí sitiaran al Sexto Ejército y realmente el turno de la guerra, es decir, el punto en el que la guerra ya se ve que no la van a poder ganar, es precisamente Stalingrado. Las consecuencias fueron de gran alcance. Por primera vez, Alemania perdía la iniciativa militar. A partir de este momento, la Wehrmacht fue incapaz de reponer sus pérdidas de material de guerra y de soldados. Tras la liberación de Stalingrado, la gigantesca batalla de Kursk, la conquista de Lubin y la toma de Varsovia fueron algunas de las victorias más significativas de la ofensiva soviética. En poco más de 2 años, las tropas alemanas habían tenido que retroceder hasta las puertas de Berlín. Era la primavera de 1945. Madrid no fue la tumba del fascismo como profetizaba la propaganda comunista, pero cambió el curso de la guerra.
En efecto, Madrid nunca fue conquistada por el ejército sublevado o por el ejército franquista, como queramos. Madrid fue entregada. La desesperación de las derrotas, la dificultad de continuar la guerra, la desmoralización cuando no la desafección de la cúpula militar republicana y el trabajo de Zappa, de Franco y de la Quinta Columna. Así fue. Las tropas nacionales nunca pudieron conquistar Madrid. El 28 de marzo del 39, 3 días antes del fin de la guerra, el coronel republicano Prada y el coronel nacional Losas acuerdan la rendición de la ciudad. Y Franco entra victorioso el 19 de mayo en la capital de España. Madrid fue un ejemplo para otras grandes ciudades sitiadas durante la Segunda Guerra Mundial, que también tuvieron que soportar largos y penosos asedios. Durante el asedio de 1000 días de Madrid, muchos de los futuros combatientes de la Segunda Guerra Mundial aprendieron a defender sus ciudades. El primer ejemplo de un asedio a la capital de una nación o a una gran ciudad y que se mantuvo durante mucho tiempo, en el caso de Madrid, hasta a 10 días antes del término de nuestra excruciante guerra civil, pues es un caso único. También en esto la guerra española marcó un camino.